En línea con la entrevista. Regresamos, son las 8 de la mañana con 6 minutos. Hemos platicado en los últimos días acerca del asesinato que pasó con Abril Guadalupe, para platicar sobre el tema de violencia hacia las mujeres. Invitamos a la presidenta del Instituto Municipal de las Mujeres, a Mónica Maciel Méndez. No ha llegado, no ha llegado. También invitamos a Brenda de la Mora. Ahí dice que que viene en el taxi, no ha llegado. Y también invitamos a la dirigente del Partido Verde y expresidenta del Instituto Municipal de las Mujeres, Kikis Magaña, que es la primera que llega. Kikis, ¿cómo estás? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Toño. Buenos días, Rita. Gracias por la invitación, Toño. Es un tema en el que has trabajado prácticamente buena parte de tu vida profesional, conoces desde afuera, desde adentro de las instituciones públicas. Pondría el tema sobre dos asuntos iniciales, Kikis. La primera es, los últimos 8 de marzo hemos visto una cantidad impresionante de mujeres leonesas participando en las marchas, diciendo ni una más. Hemos visto movimientos como el Me Too, hemos visto un crecimiento, pareciera ser, de la conciencia de que no hay que permitir la violencia, pero por el otro lado también vimos que Guanajuato el año pasado fue el estado con más asesinatos de mujeres y solamente el 5% se trató como feminicidio. ¿Cuál es, desde tu perspectiva, la situación que hoy existe en la violencia contra la mujer? ¿Se ha avanzado en erradicarla? ¿No se ha avanzado? ¿En dónde está la pelotita? Bueno, Toño, yo creo que lo pones muy bien el panorama, ¿no? Que tenemos los movimientos feministas, pues ya tienen décadas, ¿no? En la historia de exigir una vida libre de violencia, ¿no? Para las mujeres. Definitivamente ha habido muchos avances, o sea, lo podemos ver. Hoy tenemos congresos paritarios, ¿no? Ayuntamientos paritarios. Ha habido avances, pero esa es la gran paradoja, ¿no? Uh-huh. Por otro lado, vemos un gran incremento en los asesinatos a mujeres, y muchos de estos generalmente perpetuados por un expareja, ¿no? Algún familiar. O sea, no ocurren fuera del entorno de la mujer. Entonces, esto nos indica que tiene que ver en cómo las mujeres o cómo en la sociedad sigue habiendo una desigualdad en cómo nos relacionamos entre hombres y mujeres, uh-huh, y que culturalmente, socialmente se sigue perpetuando que las mujeres estamos en un lugar de opresión, de discriminación, y los hombres, lo hablo generalizado, ¿no? Claro. Como cultura, y los hombres siguen teniendo este lugar de privilegio, de poder, ¿no? Y de ser los agresores de las mujeres. Uh-huh. En ese sentido, yo creo que el incremento ha sido justo la respuesta a estos movimientos, ¿no? Se dice, y dicen muchos estudiosos, que a mayor presión, pues mayor opresión, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso creo que es lo que estamos viendo. Lo que no ha estado a la altura, creo que es la ciudadanía. Las mujeres han ido empujando el movimiento, exigiendo. Lo que no ha estado a la altura probablemente han sido las políticas públicas, ajá, ¿no? Tú ayer por ahí en la pólvora con Miguel hablaban si el Estado tenía una obligación. Claro que la tiene, ajá, ¿no? El Estado tiene la obligación primaria de realizar y de ejecutar políticas públicas, ajá, que estén orientadas a que las mujeres tengan una vida libre de violencia, okay, ¿no? Eso está ahí la ley, okay, ¿no? Tenemos una ley de acceso a una vida claro, libre de violencia para las mujeres, y ahí está estipulado. Están obligados la federación, las entidades federativas y los municipios. Los municipios. Diseñar políticas, claro, públicas. ¿Las hay? ¿Y se cumplen? Yo creo que ha habido una disminución en el sentido de que no está sobre la mesa. Rita, tú das seguimiento a los temas de ayuntamiento, y yo te preguntaría si en los últimos 2 años realmente ha habido alguien que se siente ahí en ayuntamiento y ponga sobre la mesa firmemente políticas públicas, o sea, que iniciativas
en temas para erradicar, ¿no?, la violencia contra las mujeres. No. ¿Cuáles deberían lo ser, vemos. en tu opinión, Estas iniciativas? las más Mira, importantes? Toño, yo creo que otra de las cuestiones que están justo en la ley es hablar que los municipios tienen la obligación de tocar los temas presupuestales y administrativos, justo para poder implementar los programas. Yo siempre he dicho, y lo repito, que la voluntad política se refleja en el presupuesto. Hace poquito vimos una publicación de los sueldos de las direcciones del municipio. La más baja es la del instituto. ¿Sí? Y ahí refleja seguramente todo su presupuesto. Ya no nos vayamos a desglosar el presupuesto. Por ahí está una tablita, seguramente aquí la tengo en el teléfono. O sea, el sueldo que tiene la directora del Instituto Municipal de las Mujeres es el más bajo de todas las direcciones del municipio y todas las paramunicipales. Ajá. Incluso menor que el del zoológico. Uh-huh. O sea, de ese nivel. Yo creo que definitivamente tenemos que comenzar a poner el dedo ahí, en el presupuesto. Porque, por ejemplo, en el caso de Abril, la joven acude porque vive una situación de violencia, como muchas mujeres acuden al instituto, pero seguramente el instituto se ve limitado, se ve incapacitado, y muchas de estas cuestiones tienen que ver por un tema de presupuesto. Okay. Porque si vemos la estructura organizacional del instituto, para el tamaño del problema que tenemos, es muy limitado, Okay. ¿no? ¿Se resolvería con dinero? Porque presupuesto. te lo pregunto porque ayer Juanqui Oliveros, Sí, conoces claro. bien, él comentaba que le parecía que desde su lectura, que él también estuvo en el DIF, Juanqui, ahí en el tema de políticas públicas, pareciera que solamente se atendía a las víctimas y se olvidaba a los victimarios en la lectura que tenía Juanqui. Y decía, se atiende y se trata de proteger, de ayudar, de auxiliar a quienes son víctimas de violencia, Sí. pero a los agresores se les olvida y ellos ni siquiera entienden, quizá, que tienen un problema, Claro. y menos son atendidos para resolver ese problema. Claro. Se han hecho intentos de trabajar con los hombres, incluso el propio instituto. Yo recuerdo cuando estuve como presidenta del Instituto Municipal de las Mujeres, se implementaban talleres que se les llaman masculinidades, ¿no? Así es. Que es una nueva forma del ejercicio de la famosa masculinidad, ¿no?, en los hombres. Creo que justo tendremos que comenzar a implementar y obligar que cuando una mujer va y denuncia, por ejemplo, esto tendríamos que verlo en la fiscalía, ¿no?, que si un hombre es denunciado por alguna agresión, tendría que estar obligado para recibir justo también esta atención. Yo sería partidaria de esto. Okay. En los movimientos feministas está muy dividido el tema, ¿no? El tema de que atender a los hombres, si lo hacemos o no lo hacemos. Yo hoy yo les digo que antes de militar en un partido político he militado en la causa de la defensa de los derechos de las mujeres. Tengo casi 25 años y el feminismo ha ido también siendo muy dinámico, ¿no? Uh-huh. Y hay mujeres en ciertos feminismos en donde dicen, no, ¿por qué vamos a hacer el trabajo por los hombres? Yo creo que hoy, y es una postura personal, creo que hoy nos toca como sociedad y como gobierno atender a ambas partes. Okay. ¿Por qué? Porque hemos visto que solamente atender a las mujeres en una situación de violencia no está resolviendo el problema, y el problema es de dos, definitivamente, ¿no? Así es. Entonces, creo que sí tiene que haber mayores presupuestos, pero también hay un tema que creo que aquí se escapa con el caso de Abril. Es el tema del seguimiento. Y para dar seguimiento, Toño y Rita, claro que se requiere presupuesto. Porque seguramente la chica sale del alojamiento en donde estaba. Yo tengo entendido que incluso la joven tenía una red familiar muy limitada, Uh-huh. ¿no? Digo, por lo que hemos leído, su Claro. hermana no sabía, hoy vi en el periódico Corre una entrevista con su hermana, que su hermana no sabía que existía ese problema. Exacto. Y hay que ver si la hermana no está viviendo violencia. Sí, ¿No? bueno, sí, Por que hay todo el que, no, claro. contexto que Bueno, es. ella decía Exactamente. que son hijas de una mujer que los abandonó y se fue con otra familia, Sí. y decía la nota, insisto, de Correo, que la hermana de Abril vive con una familia adoptiva, o sea, es decir, ahí, pero bueno, es un tema, sobre este asunto te quiero platicar, Kikis, después de una pausa, cuando son Sí. las 8:15, es una política pública, una herramienta de esta Ujú. naturaleza debe, o puede, mejor dicho,
puede competir contra un yo te perdono, me agrede porque me ama, por mis hijos debo regresar con él. O sea, una política pública sustituye las decisiones que alguien puede tomar y que es que no sé si sea el verbo, sí, que generan este tipo de situaciones. Por favor, después de un Claro corte. que sí, Toño. Síguenos en Twitter. @en línea. Regresamos, son las 8 de la mañana con 20 minutos. Estamos charlando con Kikis Magaña, que es la dirigente local del Partido Verde, es presidenta del Instituto Municipal de las Mujeres, sobre el tema de la violencia hacia la mujer. También invitamos a Brenda de la Mora, que dice que no ha llegado. Invitamos a Mónica Maciel Méndez, que tampoco ha llegado. Aquí está el lugar para que pudieran dar sus puntos de vista. Te preguntaba sobre si una política pública debe o puede sustituir a una decisión de una mujer que previamente había sido agredida. No sé si la pueda sustituir. Lo que sí puede una política pública es reeducar, ¿no? Y entonces tenemos que entender que el problema de la desigualdad entre hombres y mujeres es histórico, es grandísimo, es abismal y no lo podemos efectivamente transformar de un día para otro con una política pública. Lo que sí tenemos que hacer es justo estar constantemente definiendo el problema, que eso también sería una obligación y lo dice la ley. Tendremos que estar definiendo el problema de la violencia, cosa que también yo cuestionaría si realmente hay diagnósticos reales, porque aparte la ciudad es muy diversa, Claro. ¿no? El cuestionamiento, si una mujer, ¿por qué regresa si vive violencia? Hay que entender que generalmente las mujeres nacen en un entorno violento. Generalmente, no necesariamente, pero generalmente nacen en un entorno de violencia. El famoso empoderamiento de las mujeres no es que nosotras estemos aquí sentadas y hablando y diciendo. Tiene que ver en ese proceso de transformación, de vivir en opresión, en discriminación, ese proceso en donde se transita a vivir como mujeres autónomas, independientes y conscientes del problema que vivimos. Cuando una mujer vive violencia, lo que menos conciencia tiene es de que está en un lugar en el que no debe de estar. Ok. Y eso ¿Le parece normal? puede ser que sí, Toño. O sea, porque muchas mujeres, mira, yo soy psicóloga clínica, o sea, mi formación académica, soy psicóloga clínica, soy maestra en psicología clínica. Los primeros casi 10 años de mi vida profesional, yo atendí mujeres en situación de violencia, ¿no? De cara a cara. Yo debo de decirles y compartirles que las mujeres llegan en un estado de indefensión impresionante. O sea, no es que no llega una mujer y dice, ¿qué creen? Pues mi marido me golpea. No, las mujeres llegan deshechas. Las mujeres no tienen idea hacia dónde ir, cómo salir, porque aparte están debilitadas económicamente, psicológicamente y generalmente físicamente. Entonces tú imagínate que tú estás en un estado en donde estás totalmente vulnerable. Cuando uno se siente mal, hasta gripado, no quieres ni pensar en nada. Claro. ¿No? Imagínate vivir toda tu vida en condiciones en donde tú no tienes voz, no eres autónoma económicamente, no tomas decisiones. Tomar decisiones es un ejercicio. O sea, el tomar una decisión en la vida es ejercitarlo todos los días. Si a ti no te deja ni siquiera tomar la decisión que te vas a poner para vestirte el día de hoy, créeme que tomar la decisión si regresas o no regresas con quien te da de comer es muy sencillo. Regresas. Porque aparte tienes 2 niños. Y entonces te sientes totalmente vulnerada, desamparada y sin una red quien te proteja. Ahora, en una nota de Rita de hoy, Sí. decía cuántas mujeres han atendido es 1,725 mujeres han sido que han llegado a pedir algún tipo de ayuda, pero en el tema de la policía municipal atendió 8,114 reportes En el de 2022. violencia intrafamiliar o sea, entre lo que detecta, entre las personas que llaman, lo que atiende el instituto y lo que no se reporta, el diagnóstico del problema es quién lo debe hacer, cuándo lo debe hacer y cómo lo debe hacer.
Yo creo que está totalmente el trabajo del instituto, y no lo digo solamente por el Instituto Municipal de las Mujeres en León. En general, yo creo que es una reflexión que este caso nos tiene que llevar. ¿Cuál realmente es el trabajo que tienen que hacer los institutos? Si los institutos son meramente asistencialistas, ¿no? Llegar y darles un paliativo a las mujeres de sentirse escuchadas, o si realmente los institutos son aquellas instancias que diseñan la política pública, que capacitan a los servidores públicos. O sea, tendríamos que preguntar cuál es realmente el objeto de los institutos municipales, porque los institutos municipales nacieron con otra intención, nacieron justo para capacitar, o sea, nacieron para poder que las políticas públicas fueran transversales. Hoy pareciera que son instancias meramente asistenciales, pareciera que es una extensión del DIF, ¿no? Yo creo que tenemos que cuestionar si estamos a la altura como sociedad y como gobiernos, si estamos a la altura para atender el problema. Hoy a mí lo que me queda muy claro es que así como nos asustamos por las muertes de la pandemia y entonces el gobierno hace algo, compra vacunas, pues yo estoy asustada de que el año pasado murieron más de 900 mujeres en el estado. Entonces a mí me queda claro que hay una obligación del Estado. Claro que hay una obligación del gobierno en atender un problema, porque estamos hablando, Toño, si estamos hablando de 900 mujeres, estamos hablando de 2 punto y pico de mujeres diario que mueren asesinadas. Y prácticamente, y la mayoría, en manos de su agresor, era un conocido de esa mujer. Dice, vamos, José Carlos Guerrero, ¿por qué en la sociedad nos debemos atener a que la autoridad resuelva nuestros problemas? Como sociedad, ¿no deberíamos resolver este tipo de asuntos? Claro, y ahí están los movimientos exigiendo, o sea, tenemos que exigir, porque al fin y al cabo tenemos que hablar de la procuración de justicia. Ese es otro tema grandísimo, o sea, las mujeres denuncian, pero no se procura justicia, ¿no? Claro, esa es una obligación de los estados. Claro que la sociedad estamos haciendo cosas, estoy aquí yo sentada, hay otros activistas hablando del tema, estamos exigiendo, y también la ley habla, y también el Estado es obligación reeducar a la sociedad. Aquí tendríamos que ver que realmente si estas políticas públicas o estas acciones afirmativas, si realmente están llegando, por ejemplo, tendremos que hablar en el sector educativo, ¿no? Porque ahí también podríamos sembrar esa semilla de poder hacer esta reeducación. Rita. Sí, hablabas hace un momento, Iquis, del tema del presupuesto en el Instituto Municipal de las Mujeres, y conoces muy bien cómo se maneja todo y cómo está el instituto, porque formaste en algún momento parte de este instituto en el consejo. Preguntarte, ¿qué ha cambiado de aquel momento en el que tú trabajaste ahí, conocías todo esto, que formabas parte del consejo? ¿Qué ha cambiado a lo que ves ahora, a lo que existe ahora, a los programas de ahora, a los esfuerzos de ahora? ¿Qué ha cambiado o no ha cambiado nada? Mira, yo debo de decir que algo que se comenzó a hacer incluso antes de que estuviéramos Chela Nieto y una servidora en el instituto, se venía trabajando mucho en el tema de redes de mujeres. Cuando entramos en ese periodo, que fueron más de 3 años, el programa de redes de mujeres fue muy exitoso, incluso tuvo premios. Entrando ya Héctor López Santillana, que era todo un trabajo que se venía haciendo anterior, incluso tuvo un premio internacional, ¿no? Del modelo que se trabajaba en redes de mujeres. ¿Por qué? Porque era un proceso muy amplio de trabajar con las mujeres desde su autonomía, ¿no? Desde el tema psicológico, y había tenido un impacto de verdad mayor. Hoy el programa de redes de mujeres está totalmente debilitado y seguramente tú lo sabes, Rita. Creo que el municipio tiene que seguir trabajando y directamente con las mujeres en territorio, ¿no? Saber realmente qué está sucediendo, porque si seguimos centralizando solamente la atención a lo que implica el inmueble del instituto, se ve el gobierno y nos vemos como sociedad totalmente rebasados para atender la situación que hoy tenemos en el estado y en la ciudad.
Tenemos un poco de minutos, acaba de llegar Brenda de la Mora, el grupo No es Una, Somos Todas. Brenda, buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, gracias. Decías hace algunos días que hay elementos para pensar que la muerte de Abril Guadalupe se pudo haber evitado. Algunos días de que esto sucedió, lo que has platicado, lo que has podido conocer, lo que te han podido decir, ¿qué opinión tienes acerca de manera individual de este tema y de manera general sobre la violencia que vive la mujer en León? Bueno, gracias por la invitación. Es muy importante mencionar que la actividad que yo realizo como activista es estrictamente social, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? El caso específico de Abril pone 4 denuncias antes de estar en un refugio. O sea, estamos hablando de 4. Ella sabía que su vida estaba en riesgo. Eran denuncias de muerte. Y la fiscalía no tomó ningún protocolo y no aplicó ninguna medida cautelar para la protección de ella y de sus hijos. Ya después viene en un segundo momento el tema del resguardo, donde la vuelven a acompañar a continuar con el tema de la denuncia. Y hay un acompañamiento hasta donde tuvieron contacto con ella. ¿Qué pasa cuando ella sale del refugio a los días de su muerte, que son 4 o 5 días? Se perdió el contacto con una víctima. ¿Qué es lo que está pasando? Y lo que comentaba ahorita Kiki, que a lo mejor el modelo que se venía manejando de prevención está completamente obsoleto. El tema de la agresión a mujeres está incrementando de 2012 a 2015, a 2018, a 2023 y siguen actuando de la misma manera cuando la incidencia está creciendo y cuando los delitos cada vez son más agresivos, cuando la impunidad todavía es más alta. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que si tú como víctima haces lo que te toca o lo que puedes hacer para tratar de estar segura, entonces, ¿qué está pasando con el gobierno? O sea, su destino era morir. Yo escuchaba que decía, no, pues es que hicimos y los protocolos y lo que nos tocaba. Entonces, pues ya, le tocaba morirse entonces. Si la fiscalía desde la primera denuncia pone una medida cautelar, si le brinda atención psicológica para que ella pueda romper este ciclo de violencia, porque no es nada, el feminicidio es lo último que sucede de una relación de violencia de muchísimos años, incluso desde su infancia. Es violencia que no es atendida en tiempo y forma desde que ella es muy pequeña. Porque hablamos también de algo que no se ha tocado mucho, es la edad del agresor y la edad de ella. Estamos hablando de 50 y 23 años. Ella se embaraza de su primer niña siendo menor de edad. Entonces, ¿qué está pasando con las escuelas, con las familias, con la sociedad de normalizar este tipo de relaciones que no tienen ni pies ni cabeza? ¿Y qué atención también se le está dando a los hombres o qué educación se les está dando a los hombres? El no controlar el impulso de decir, pues la apuñalo y luego ya me arrepiento y no sé qué pasó y entonces finjo un accidente. Estamos hablando de mente ya maquiavélico. O sea, ya es un exceso de televisión, ya es un exceso de creer que es tan fácil quitarle la vida a alguien y después montar una escena y donde tú te autolesionas para cubrir tu mentira. Ahora, digo, el tiempo se nos está terminando, pero me pasan el dato de que el top 15 de los delitos ingresados al Poder Judicial de enero a diciembre de 2022, el 22% violencia familiar. O sea, es el delito más ingresado al Poder Judicial en el 2022. Y esto sería por 5º año consecutivo, un poco lo que decía Brenda, un poco lo que tú decías, Kikis, de que pues esto es un problema serio, es un problema que ha ido creciendo. Para finalizar ¿qué debería hacerse? O sea, hablamos de esto por lo que inimaginable que le pasó a Brenda Guadalupe, pero luego Abril Guadalupe, perdón, y luego, y pasado mañana ya no nos acordamos y otra vez. ¿Qué se debería hacer a partir de hoy? ¿Qué debería hacer nosotros como sociedad y los gobiernos? Adelante, Brenda. Adelante. Gracias. Yo creo que el simple hecho, por ejemplo, de hacer este foro, donde las cosas se hablen como son, sin disfrazar, como son feminicidios. Que la Fiscalía empiece a manejar las carpetas de investigación de las muertes de mujeres con perspectiva de género. Eso que implica que todas las muertes de mujeres deben ser manejadas como feminicidio hasta que se compruebe que no son feminicidios. Porque a lo mejor no están tipificados aquí las carpetas como feminicidios, son homicidios dolosos. De entrada, no hay denuncia. ¿Por qué? Porque pasan este tipo de cosas. No hay confianza ante la autoridad. Que los medios de comunicación manejen más estos temas y les den más espacio en
en sus espacios de televisión y de radio, pero que se hablen las cosas por su nombre, sin romantizar el hecho de que las mujeres son asesinadas de manera brutales, como animales. Sin dejar de mencionar que ahorita, por ejemplo, hay 2 niños huérfanos, Claro. de padres y de madre, y que no hay indiferencia de la sociedad, que no les dé miedo hablar el tema y subirse y decir, no, pues por eso son las marchas, por eso se pinta, por eso hacemos lo que hacemos, porque es la única manera en la que nos ponen atención. Muy bueno. Para terminar, Kikis. Yo creo que hoy tenemos que, quienes están en los espacios de decisión y de poder, tenemos que exigir, yo estoy convencida que tenemos que exigir un mayor presupuesto, ¿no? Para poder realmente implementar los programas y dar seguimiento a estos casos. Yo lo decía en un inicio, que probablemente sí, efectivamente, la muerte de Abril, como muchas otras, pudieron haber sido evitadas, ¿no? Hoy podríamos tenerlas aquí a estas mujeres. Presupuesto, ¿no? Exigir presupuesto, y eso yo creo que hay que tener acercamiento con nuestras diputadas, con nuestros diputados, acercarnos con nuestros regidores y regidoras a que se implementen realmente haya iniciativas de políticas públicas. Y yo creo que el tema de la reeducación es fundamental, el tema reeducativo. Y en ese sentido, todos tenemos la posibilidad y la capacidad para ser reeducados, ¿no? Desde la conciencia personal, porque no todo mundo la tenemos, hasta la conciencia colectiva, ¿no? Entonces, yo aquí incluso hago un llamado a los medios de comunicación, los invito, Rita, Miguel, Toño, que hay instancias, hay asociaciones civiles que capacitan a los medios de comunicación, porque también a veces, muchas de las veces escuchamos opiniones que justo perpetúan el modelo y la cultura machista. Entonces, tenemos que comenzar a ser mucho más conscientes desde el lugar que cada quien tenemos. No hay de otra, ¿no? Perfecto. Entonces, para mí sería eso, el tema de reeducarnos desde el lugar que cada quien tenemos. Perfecto, pues muchas gracias, Brenda de la Mora, muchas gracias, Kikis Magaña. Son las 8:36, hacemos una pausa y regresamos. Síguenos en Twitter. @_en línea.